de una manera en yeshivot, kolelim, o sea, a nivel más profundo. Y este libro de la Mishnah Berurah fue escrito por el famoso Hafetz Haim. Las personas seguramente han escuchado al Hafetz Haim, escuchan más que todo los libros el libro que escribió de Shemirat Lashon, de cuidado del habla, de la salahot de la prohibición de la maledicencia, de la famosa Lashon Hara que tanto escuchamos, y el libro que él escribió que se llama Shemirat Lashon, leyes del cuidado de la lengua. Pero el libro más popular por el cual es conocido el Hafetz Haim en el mundo de la Torah es este. Este es el sexto tomo, son 6 tomos. Este es el sexto. Se llama la Mishnah Berurah. La Berurah viene de Barur, de clarificada, explicada. O sea, es la Torah, el Mishneh, la Torah oral explicada. Entonces el libro se divide en 6 tomos. Este sexto tomo, que es el último, el Bav, habla sobre las leyes de Hol HaMoed, sobre las leyes de los ayunos, sobre las leyes de Tisha B'Av, Taniot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah y Purim. Entonces, para uno ser un rabino, tiene que saberse esto de memoria. ¿Okay? Porque sobre esto es la base del estudio actual de la Torah. O sea, no hay un lugar, no hay un rabino que no haya estudiado esto. Esto es lo básico. Es como cuando, ¿saben? Los chicos les piden en el colegio, en la escuela les piden ciertos libros para... Bueno, esto es todo estudiante de Torah de la Mishnah Berurah. Después de haber estudiado durante algún tiempo Gemara, Halajot, todo lo más, entonces entra a la Mishnah Berurah. Ahora, como todo libro de Halajá, o la mayoría de libros de Halajot, mejor dicho, no todos, cuando el Rav, el Hafetz Haim hizo este libro, no lo hizo para rabino, lo hizo para que la gente pudiera estudiar Halajá de una manera sistemática, de una manera clarificada, por eso se llama Berurah, Barur, clarificar, aclarar las cosas. Pero hoy en día, pues, se estudia en el ámbito de las yeshivot y de los kolelim. Y voy a mostrarles contras del hijo del Hanukkah. Aquí empiezan las halajot de Hanukkah, después de las halajot de Lulav, obviamente, las halajot de analizando Sukkot, acá. Simán, capítulo Tav Resh Ain Aleph. Ahí empieza todo lo que tiene que ver con las halajot de Hanukkah. Aquí en esta edición hay una introducción. Simán, perdón, Tav Resh Ain, ahí empieza. Y hay una introducción en esta edición particular en castellano. Entonces aquí ven ustedes, no sé si logran ver, acá lo que está aquí en la parte superior, se pueden colocar más adelante, yo no voy a cobrar más si se ponen más adelante. Tal vez cobre menos si se ponen adelante. Ahora, interesantemente los libros en hebreo son más baratos, inclusive aquí, que los libros en español. ¿Okay? Pero hay que aprender hebreo. Lo que ustedes ven aquí arriba son las palabras del Shulchan Aruch. O sea, lo que escribió el Mejaber, Rabbi Yosef Karo. Esto que está acá son las palabras del Shulchan Aruch. ¿Viene clasificado como si fuera el Talmud? Viene organizado de alguna manera así como la gente generalmente estudia los textos sagrados. Acá, en una letra más pequeña, después pueden verlo, una letra más pequeña, y en esta edición viene depende de la edición así, sí, en una letra mucho más pequeña, viene una cosa que se llama Agá. Agá se escribe en hebreo Hei, Gimel, Hei, o Gimal, Hei. Agá es explicación. O la palabra más certera o más exacta en castellano es decodificación, o que son las palabras del Ramá, el famoso Ramá, Rabbi Moshe Hirsch de Cracovia, que es quien hace los comentarios, hace el mapá. ¿Qué es esto? El Shulchan Aruch es un libro de leyes, por autonomía es el libro más reconocido de leyes judías de la Halajá, que fue publicado por Rabbi Yosef Karo hace casi 500 años atrás.
pero el Rabbi Yosef Karo trajo las costumbres de los judíos sefarditas. El Ramá, que es Rabí Moshe Hirschfeld, que vivía en Cracovia, en Polonia, le hizo unos agregados, también acá puede ser agregado, a el Shulchan Aruch, citando las costumbres de los judíos ashkenazim. Entonces, en las ediciones posteriores de Shulchan Aruch, en todas, siempre va a estar el agá. Las adiciones o las, que no encuentro la palabra exacta, las... agregados. No, porque no es un agregado, es porque el Ramá fue muy respetuoso. Él dijo, el libro es perfecto, pero hay que tener unas consideraciones, podría ser. Sí, unas consideraciones sobre las costumbres de nuestras costumbres. Como dice él, en nuestros países acostumbramos de otra manera. ¿Una adaptación? Sí, entonces él colocó la costumbre ashkenazí. Entonces eso viene en letra más pequeña. Y en la otra letra que ustedes ven acá, todo esto son comentarios. Todo esto son los comentarios al Shulchan Aruch. Esta edición trae el Sha'arei Teshuvah, que es una obra de halajá del siglo XVII. Trae el Beretev, que es otra obra, otro posek halajá, perdón. Y trae la Mishnah Berurah y trae el Sha'arat Zion. El Sha'arat Zion, estas dos obras, la Mishnah Berurah y el Sha'arat Zion, son del Hafetz Haim. Son explicaciones a la Mishnah. Y hay otras ediciones que traen más posquí, más explicaciones, pero bueno. Y esta edición en particular trae otras explicaciones de las explicaciones para entenderlo mejor y para que todo nos quede. Bekitsur, en resumen, aquí nos explica la halajá, las halajot de Hanukkah. Entonces, cuando empieza hablando de las halajot de Hanukkah, dice la Mishnah Berurah: Devarim isurim bemutarim ba Hanukkah. Acciones o actos o asuntos que están permitidos y prohibidos en Hanukkah. Así empieza él hablando de esto. Ahora acá dice: Bekach hei bekislev matchilim shmona yemei Hanukkah. El día 25 de Kislev nosotros iniciamos la festividad o la celebración de la festividad de Hanukkah. Be'isurim, be'espet utaniot. Aval, mutarim, be'shvi'at a melacha. Benoagot, entonces aquí una nota del Rama. Benoagot, anashim shelo la azot melacha. ¿Alguien entendió lo que se leyó? ¿Alguna idea? Los hombres. Las mujeres, los hombres Ok, palabras, no importa. y los trabajos. No es examen de hebreo, es... A ver si ella entiende. Muy bien, ahora trabajo. Mujeres, hombres. Entonces dice, el día 25 de Kislev nosotros empezamos la festividad de Hanukkah. ¿Ok? En estos días, ¿verdad? Una palabra muy importante. Va Isurim. ¿Qué es Isurim? El plural de Isur. Isur es prohibido. O Asur, Isur. Isurim. Isur, Behespet, Utaniot. No, primero que todo dice, es prohibido hacer espet. ¿Qué es espet? Cuando lo alenu barminam, una persona fallece, tenemos obligación de dar un discurso fúnebre a la persona que falleció, recordando sus virtudes, recordando las buenas acciones que hizo en este mundo. Eso se llama es mitzvah, hacerlo por todo el mundo. Pero no exagerar tampoco. Tampoco decir que era mejor dicho, que era cosas buenas. Me acordé de un chiste, pero no lo voy a decir. Entonces, y Taniot. ¿Qué es Taniot? Ayunos. Ok, entonces esped es prohibido. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que en realidad no es tan prohibido. Es prohibido, ¿por qué? Porque son días de sinja, de alegría. Y esped se dice cosas para recordar, es tristeza, porque fallece una persona, Dios no lo permita. Taniot, ayunos. O sea, en Hanukkah es prohibido fijar ayunos. Aval es pero, hay un pero. Aval, mutarim, be'azit melajá, pero es permitido hacer melajá.
¿Qué es melajá? Trabajo jabudá. En hebreo. Porque en Shabbat tenemos prohibido ¿qué cosa? 39 ¿qué? Melajot. Entonces, ¿qué es una melajá? Una acción creativa. Generalmente la gente dice trabajo. Una acción que transforma lo que lleva de un estado a otro estado algo. Por ejemplo, cocinar. Cocinar, la comida está cruda. Cuando la cocinamos, le aplicamos calor, la comida queda ahora en un estado, cambio de estado, ahora es apta para el consumo humano. Por eso. Entonces, es una melajá. Bishul es una melajá. Entonces, es permitido hacer trabajos o en Hanukkah. Hacer melajot en Hanukkah es permitido. Beanoagot, pero nosotros acostumbramos, ¿verdad? Anashim shelo laazot melajá, que las mujeres no hagan melajot, no hagan trabajos en los días de Hanukkah. Beot shenerot dolet kod, mientras las nerot están encendidas. O sea que las mujeres hacen trabajo mientras las nerot están encendidas. Entonces la pregunta que nos asalta inmediatamente, ¿y por qué las mujeres no? O sea, los hombres sí, las mujeres no. ¿Por qué mientras las nerot no están encendidas? Entonces vamos aquí a la Mishnah Berurah y la Mishnah Berurah nos va a explicar por qué las palabras del Shulchan Aruch. Pero vamos a terminar el seif. Beyesh mishomer she'en leakel lahem. Y hay quien en esto es, sobre esto que acabamos de decir, no es tan estricto y hay mujeres que hacen trabajo mientras están encendidas las candelas de Hanukkah. Ese es el primer seif, el primer apartado, el primer punto de la Salahot de Hanukkah que trae el Shulchan Aruch. Esa es la palabra del Shulchan Aruch. Ahora la Mishnah Berurah dice, disculpen, pero no, la letra es muy pequeña, así que tengo que... Dice, Mathilim es una Hanukkah, entonces él va a explicar aquí la historia de Hanukkah, por qué se celebra Hanukkah, de Bayat Sheni, Yo voy a saltar un poco eso y vamos a ir a ver lo de las mujeres, si les parece. ¿Les parece bien? Entonces dice, entonces dice acá, Benashim. וכאנשים לפני שעשה נס לידיכם, להתקמא באסיב בהאגה. Entonces dice, ¿por qué las mujeres acostumbran a no hacer trabajo durante el momento que están encendidas las candelas de Hanukkah? Porque el milagro se dio a través de ellas. De ellas o por ellas. O sea, las mujeres fueron las que originaron, las que crearon, las que forjaron el milagro en el Shammai. Así es. ¿Y dónde sabemos eso? Las que lo promovieron. Sí, fueron las, ¿cómo se dice? Las instigadoras. No, autoras intelectuales del milagro. Entonces dice, ¿por qué las mujeres fueron las que llegaron a este suceso tan maravilloso? Entonces acá, en esta edición, que es muy buena por cierto, yo nunca había estudiado con esta edición, la compré porque es la más barata. Entonces, hoy vi allá. Entonces dice, entonces mira, ¿cómo fueron eso? Entonces aquí dice, ¿recuerdan la historia de quién? De Yehudit y Holofernes. ¿Conocen esa historia o no conocen la historia de Yehudit o Holofernes? ¿Ah? ¿No conocen la historia de Yehudit? ¡Wow! ¿Alguna mujer la conoce? ¿De Yehudit? ¿La judía? Yehudit, digo. ¿Ah? Entonces los griegos vinieron a tierra de Israel, conquistaron la tierra de Israel, y ahora ¿qué? Los judíos tenían miedo. Y todos los del ejército, toda la gente noble, fuerte, todos los supuestos valientes revolucionarios, le tenían miedo a este general llamado Holofernes. Le tenían miedo a los griegos. Y había una ciudad que se llama Bet Uliá. Y ahí vivía una mujer que también era de la simiente de los Kohanim llamada Yehudit.
Y ella que dijo, ¿cómo puede ser que esta gente venga, mate, asesine, haga idolatría, haga lo que se le da gana y ninguno de estos hombres haga nada? Las mujeres se ríen, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo? Yo voy a hacer algo para el cabot de Hashem. Tomó una canasta, se dice así, ¿no? Una canasta, una cesta, cesto. No me dicen las palabras porque yo hablo argentino. Entonces, tomó un cesto, lo llenó con queso y con vino. Y ella era viuda. Llevó a la persona que le ayudaba, a la señora, ¿cómo sería? La muchacha, diríamos hoy en día. Alguien que la asistía, porque era una viuda joven, pero salió, no había tenido hijos, salió al campamento de los griegos. Cuando los griegos vieron una mujer con un porte bien vestida, todo lo demás, hermosa, adornada, dijeron, ¿qué? Yo vengo a hablar con tu general. Y él le dijo, ¿qué quiere usted con el general? No, yo sé que ustedes van a ganar, yo sé que ustedes son muy civilizados, son gente de mucha cultura, son gente... Los alabó, ¿no? Es que no le gusta escuchar con palabras bonitas. Y yo vengo a hablar con él porque yo hago quesos, hago vino, y le vengo a traer lo más selecto de la producción de mis quesos artesanales, grumet, como dirían hoy en día. Y le digo, son griegos, gente que gusta la buena vida, ¿no? Claro, por supuesto. Entra, le dijeron, mi general, mira que hay una mujer, una judía que vino, tal. La vio y dijo, entra a mi habitación, pero no puede entrar nadie más. Ya se imaginarán el resto. Ella llegó, entró, la vio, agradable, tantos años de campaña, de guerras, ver que llega una mujer muy agradable, entra, le da el queso, el vino, comienza a beber con él, y otro vino, otra botella, otro aquí, otro acá, otro tequila, viene, va. ¿Qué pasó? Se quedó dormido. ¿Qué hizo la mujer cuando el hombre se quedó borracho? Sí saben la historia, entonces ¿por qué me dicen que no? Es que son así, no me engañen, soy hiere mis sentimientos. Entonces, con la misma espada de él, cortó la cabeza. La metió en el cesto, tapó, salió y dijo, mira, el general está borracho, hicimos cosas, censurado, ¿no? Es todavía horario para niños. Él está muy borracho, todo lo más, no quiere que lo molesten, quiere, como dice, cruda, ¿no? Tiene la cruda, no. El que lo entre, le corta la cabeza. Y eso era normal en esa época. Entonces la gente dijo, no, está bien lo que usted diga, señora. Se fue, como nada hubiera pasado, llegó a su ciudad. Cuando llegó a la ciudad, ¿de dónde vienes, mujer? Aquí, acá, mira. Sacó la cabeza y dijo, aquí está. Al que usted tenía miedo, aquí está. Pasaron unas horas, el general no salía, todo lo demás, entonces algunos se sospechó, entró y cuando vio el espectáculo dantesco de que el general del ejército griego había sido decapitado por una mujer judía. ¿Qué dijeron? Si son las mujeres, ¿cómo serán los hombres? Y así empezó la historia de Judith. Entonces, hay una oración en el libro de los Macabeos de Judith, donde ella le da gracias a Hashem, y ella le dice que Él es su fuerza, Él es su sustento, que los hombres, así como Débora, ¿recuerdan de Débora que los hombres no vinieron, pero Hashem le entregó al enemigo, a ella y todo lo demás? En mérito de eso también ahí empezó, o sea, hubo varios actos durante la revuelta de los Hashmonaim, de los llamados Macabeos. Ese fue uno. Lo de Yohanan Cohen Gadol y toda la historia. También está la historia de Haná y sus 7 hijos, de pronto han escuchado también. O sea, fueron actos que fueron durante esos años, que fueron el inicio, el génesis, el Bereshit de la revuelta. ¿Okay? Entonces decimos que también las mujeres tuvieron gran parte en el milagro. Por eso las mujeres, por eso el Ben Ishai, ¿sabes? Esta persona gusta la Kabbalah. El Ben Ishai dice, y eso es segulá comprobada, señoras. Atención a lo que voy a decir. Hombres, no es con ustedes, pobre ustedes. Mujeres, escuchen esto.
el Ben Ish Chai trae que una mujer que se encuentra en un problema, que lo ve difícil, que lo ve que no hay salida, que lo ve que no hay, o sea, algo muy fuerte, muy, muy fuerte, dice el Ben Ish Chai que la mujer prometa que no va a hacer ningún trabajo en Hanukkah mientras las velas están encendidas, porque una vez dije eso y una dijo, o sea, a las 8 ya no va a hacer nada, y no, señora, no son vacaciones, o sea, escucha la halajá, mientras las velas están encendidas, que prometa que no va a hacer ningún trabajo y que va a leer Teilín, que va a dedicar a estudiar la Torah, hacer algo espiritual durante ese momento, o a ver las velas, las candelas nada más, no tiene que hacer nada, no el celular, no la TV bovela, no nada de eso. La mitzvah, y dice el Ben Ish Chai, lo trae en un libro que me van a conseguir, que dijeron que está aquí, que se llama Lashon Jajamim. Es un libro de puras cosas de seguro, que a Ante le encanta, por eso lo necesito, porque ahí está todo lo que le encanta. Él dice, y yo lo he visto, comprobado, o sea, cosas que yo he visto, que se salva y que tiene salvación y que tiene Yeshua de cualquier tipo de padecimiento. Es una cosa milagrosa. ¿Por qué? Porque esta conexión, esta fuerza que tiene la mujer y las candelas de Hanukkah, que no tiene el hombre. En años anteriores, yo vi un movimiento de muchos jamín, aquí en México, aquí venido de México, que le decían a las personas que apagaran el celular mientras estaban las velas encendidas, que no hubieran televisión, y es verdad, es una cosa de la mitzvah. ¿Verdad? Si ya encendí la mitzvah, entonces vamos a poner a ver qué hay en YouTube, ¿verdad? Vamos a ver qué hay en TV Azteca, vamos a ver qué hay en el otro canal, en el canal de las TV abuelas. Pierde la mitzvah, pierde la fuerza, la espiritualidad. Entonces que la persona se dedica a hacer algo espiritual. Y en mérito de eso va a tener verajá. ¿Por qué? Porque la fuerza de Hanukkah es la fuerza de ¿qué? De milagros, de Nisim Beniflaot. En Hanukkah se activa esa fuerza. Y especialmente por las mujeres. Viene una fuerza superior. Que ahora que te llegue el libro les voy a explicar el por qué. Porque el Ben Ish Chai lo explica bien. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? ¿No? Esa historia está hablando con aquella mujer que le dio comer leche a un guerrero, también era un general. No, la misma, Yael y Baraj, Yael contra el general de los capítulo 4 del libro de los jueces. Ajá. Es similar, pero en momentos diferentes de la historia. Ajá. Sisera, así es. Muy bien, coloca vos. Bueno, Cedra, una de las jamás. ¿Sí? Una de las jamás que mucha gente no sabe. Tenemos una januquilla aquí, Sí. pero no es grande, una januquilla pequeña. Para explicar una cosa que trae que el Hanukkah es muy importante. Sí, perdón. Si Menajá, entendemos que traduce el cambio, la transformación, me surgió la duda, meter una hielera al congelador cuando se mete en agua en Shabbat cuesta como Menajá, o sea, se estaría transformando el líquido en sólido. Bueno, no es el tema, pero ¿sabe qué dicen de los que cambian el tema de estudio? Que no son tan ni jajá no. Va a explicar vos, dice que cuando la persona estudia ¿qué? El sabio como pregunta el necio. Pero bueno, hay discusión en este tema. La halajá, según Rawadi, es permitido. ¿Okay? Porque no hay tanto cambio ahí entre agua y hielo, es algo muy común hoy en día y todo lo demás. En la antigüedad, muchos posquín dijeron que no era permitido, pero Rawadi permite hoy en día. Hoy en día, la mayoría de las personas le aquel y van según la opinión de que permite meter al congelador agua que se transforme en hielo en Shabbat. Pero esta es la Hanukkah, ¿no es? ¿No fue lo que pidió? Sí. No veo. Aquí. Acá, por favor, disculpe. Para que todos vean. Ok. Thank you, my friend. Digamos, se puede. ¿Ok? Se puede, es permitido. Pero es un tema que hay que verlo desde la halajá. Porque no es tan... entender el porqué. La pregunta es buena, pero... צריך להיעזר מאוד בהדלקת נרות חנוכה. ואפילו עני
מתפרנס מן הצדקה שלא מאוד מבוא בכוזתו להקל בשמן להחליק. Dice, una persona que vive de la tzedakah, que no tiene dinero, él vive de los tzedakah. Dice, esa persona no tiene para comprar aceite o velas o todo lo demás. Entonces, ¿qué decimos? No tengo, no cumplo la mitzvah. No, él está obligado. Tiene que vender hasta lo que tiene para comprar a la mitad. ¿Cómo puede ser eso? Si no tiene que comer, ¿cómo va a vender lo que no tiene? Pues tiene que pedirse la acá. La verdad es como usted lo dice, aprenda. Si usted tiene razón, pero yo te voy a preguntar. Así tú tengas la razón. La halajá es lo que usted acaba de decir, así está. Tiene que pedir prestado, vender, todo lo demás. ¿Pero por qué? Siempre el por qué. Entonces la persona, aunque sea ¿qué? Un aní, un pobre. Ahora, ¿quién se llama pobre para la halajá? Dice que o tal persona es pobre. La definición de quién es pobre en el judaísmo, saben que hay una definición de quién es pobre. Hasta tenemos claro quién es pobre. Una definición del Talmud. No tiene baño en la casa. Esa es una opinión, muy bien. No es feliz con lo que tiene. No, a veces ya los millonarios tampoco tienen pobres también. No, dice la Gemara en Masejet Sanedrín que aquella persona que gana menos de 200 susin al año es llamado aní, digno de recibirse de acá. Ahí dice, bueno, ¿qué son susin? Es una moneda de la época del Talmud. ¿Ok? Si lo trajéramos hoy en día a dólares, porque todo el mundo entiende, porque todo el mundo curiosamente entiende de dólares, no sé por qué, trayéndolo a dólares, hace un tiempo atrás varios jamín, lo trajeron inclusive en Google está por en 200, está, son algo así en el año como $1,000, pero en un año. Dice que aquella persona que gana menos de eso es digno de recibirse de acá. Pero eso depende de cada país, la condición, de la economía, no es tan así. Por eso bueno, el punto es que dice que esa persona está obligada también a encender. ¿Por qué? Porque esa persona también tiene que difundir el milagro. ¿Okay? Ahora, una pregunta acá de la halajá que sigue. ¿Cómo se encienden las luces de Hanukkah? De derecha a izquierda. No, de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. No, de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Sí, se prende. El primer día se prende esta, después esta. Ahí vamos. El segundo día esta y esta. Ahí vamos. El tercer día esta y esta. Ahí vamos. Entonces, todo depende de dónde estoy yo. Pues de este lado, donde estoy yo, en mi perspectiva, ¿dónde debo encender? Y en su perspectiva, mira la pregunta. Según la perspectiva de quién encendemos, del que ve allá en la calle o del que está viendo allá afuera, o sea, en este caso ustedes, digamos que yo estoy aquí en la ventana de mi hogar y ustedes van pasando y dicen, este tipo no sabe halajá, este tipo es un, ¿cómo dicen aquí? Un chafa, un qué, ¿quién sabe quién enseñó judaísmo? Pero Torah no sabe. ¿Por qué? Porque es un asunto de qué? Perspectiva, ¿no? O sea, usted lo ve allá y usted dice, ¿qué pasó? Pero desde mi perspectiva, kasher. Desde su perspectiva, rasha. No sabe halajá. Mira cómo algo que parecía superfluo es algo muy importante. O sea, según la perspectiva de quién uno enciende, de la mía o del que está va a pasar y va a ver. ¿Por qué? Porque es la pregunta. Porque hay un ikar, hay una cuestión de un tema de pirsumnes, de difundir el milagro, que la gente vea, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces, bueno, si lo va a ver, que lo vea bien, que lo vea él o que lo vea yo, ¿cómo es el asunto? ¿Se entendió la pregunta? Entonces, ¿cómo creen ustedes que es? Cuando que lo vean, ¿no? ¿De qué lado se enciende? Si se pone
del lado derecho, donde está, contrario donde está el árbol. Entonces, muy bien. La halajá dice que el lugar, que lo vamos a ver más adelante, que el lugar ideal para encender la Hanukkah es al lado contrario donde está la mezuzá, para que sea el asunto de Persumnes a una altura de 3 tefajim, lo que sería más o menos 24 centímetros hoy en día, hasta 80 centímetros, desde 24 hasta 80. ¿Por qué se enciende ahí? Porque es un lugar donde no es habitual encender luces. Por ejemplo, encender luces aquí en esta altura es normal. ¿Para qué? Para que se ilumine mejor el sitio. El Grisha, el Rab el Yashiv, dice que en nuestros días no es tan importante eso, porque un día la gente no se ilumina con velas, se ilumina ni con aceite, se ilumina con electricidad. Sí. Esa es su opinión también. Aguadia dice que habla largo sobre eso. Pero el punto es que eso dice Shulchan Aruch, o sea, la altura y todo esto. Bekitsur, por supuesto, las mitzvot se cumplen según la perspectiva de la persona, porque yo estoy cumpliendo la mitzvah. O sea, el que está en la calle, o ustedes en este caso, pongamos que, volviendo al caso, ustedes en este caso no cumplen con lo que yo estoy haciendo. ¿Quién cumple la mitzvah? Yo, o los que están en mi casa. Entonces, desde mi perspectiva, tendría que encender acá, en esta... Sí, como se escribe en hebreo. Siempre le digo a las personas como usted escribe en hebreo, desde su perspectiva. ¿Okay? O sea, como usted escribe en hebreo, desde su perspectiva. ¿Cómo se escribe en hebreo? Derecha izquierda. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se escribe? Ahora, ¿cómo se enciende la Hanukkah? Vamos a entrar un poquito acá para ver otro tema hasta... Entonces, la primera noche de Hanukkah, Alayla Rishonah, la primera noche de Hanukkah, ¿cómo decimos? Bereshut Arabim Michutz. O sea, la primera noche de Hanukkah nosotros hacemos 3 bendiciones, ¿verdad? La primera verajá es Asher Kiddushon Betzivanu Leachlich Ner Hanukkah. Si es Ashkenazí o marroquí, Ner Shel. Muy bien. Si es sefaradí de acá de Siria, ¿de qué parte de Siria eres? Yo le digo, soy de Siria, York. No. Se me llama sefaradín, de ese Ner Hanukkah, porque así son las palabras de Shulchan Aruch. ¿Ok? Ner Hanukkah. Ahora, eso tiene una cuestión cabalística del número de la palabra Ner, lo que significa, pero bueno. Si le agrega el shell, cambia el significado. Podemos estudiar eso. Siempre es bonito, siempre a la gente le gusta eso. El contar las letras, los números, y eso se conecta con esta energía. Bueno. La palabra Ner en hebreo es Nun Resh, que vale ¿cuánto? 250. Muy bien. ¿Por qué Ner 250? ¿Ok? La palabra Shel en hebreo es Shim Lamet. ¿Vale cuánto la Shim? Y la Lamet, 30, 330. Entonces te suma ahí. Bueno, les dejo la tarea. Entonces, la persona dice la primera verajá, Leachlich Ner Hanukkah. Ner Shel Hanukkah. Después dice la segunda verajá, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'aza Nisin Labotenu Bayamim Baem Lazmam Aseh. Y la primera noche dice Sheheyanu Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kishon Tzivanu, perdón, Sheheyanu Bekiyemanu Begianu La'atzmam Aseh. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hace después? Se prende. ¿Cómo se prende? Primero la misma. Ok. Entonces, aquí hay una cosa que es importante. Por eso le dije. Entonces, nosotros, según la halajá, según la costumbre sefaradí, y en eso también los ashkenazim son iguales que nosotros. Lo único que cambian son los hasidim, que lo hacen de una manera diferente, como acostumbraba el Baal Shem Tov y el Divrei Haim, todo esto. En este caso, la primera noche, nosotros con una candela o con una vela o con diferente, no el shamash o shamosh, como lo llaman, sino con una candela diferente, encenderíamos la primera.
y de último se enciende el shamash. De tal forma que, digamos que estamos en la cuarta noche, ¿ok? Entonces en la cuarta noche se hacen 2 bendiciones. Leachlich ner Hanukkah, y la segunda es Sheasani sin la botenu, vaya malas manazé, y ahí enciende la cuarta, encendería la tercera, encendería la segunda y encendería la primera, y siempre de último el shamash. Esa es la costumbre de los sefaradí y de los ashkenazim también. Ahora, Chabad y otros movimientos y otros hasidim, ¿cómo hacen? Toman el shamash, el servidor, y encienden esta, hacen las bendiciones, encienden esta, y con esta, que no hace parte de la mitzvah, encienden las demás. Eso tiene 2 problemas según la Halajá. Y eso es lo que quiero comentarles para finalizar. El primer problema es que cuando yo hago la berajot, estoy diciendo que voy a cumplir con la mitzvah. Y si yo enciendo esa primero, se puede entender que esta es parte de la mitzvah. Hay un problema, porque no es parte de la mitzvah. O sea que fueron 9 días y no fueron 8. Exactamente, es un agregado, un servidor por si se llega a ir la electricidad en nuestros días, ¿no? O por si se apagaba, por si alguna cosa, se tomó eso ¿por qué? Porque de estas luces no se puede tener ningún provecho. Es lo que decimos, Anadro de Lano, Lano Madelikim, Ananisim, Balapurkam. Pues estas luces las encendemos por los milagros, por las maravillas. No se puede tener ningún provecho. Entonces, si tuviera algún provecho, es un problema. Pero, además de eso, Moray Berabotai, nosotros, si esta se enciende de primero, ¿cuál es la que primero se va a extinguir? El shamash. Entonces, si se llegase a necesitar, si se llegase a acabar, o si hubiera una eventualidad en que necesitamos el shamash, se acabó el shamash. Y vamos a hacer usufructo o tener provecho de ¿cuáles? De las que son mitzvah. Por eso el shamash se enciende de último, porque si la encendemos de último, es la que de último se va a... Okay. Entonces yo les voy a mandar un video, ¿me recuerdan? Por ejemplo, Rawad de Yosef encendiendo la Hanukkah, para que ustedes vean que es lo que yo les estoy explicando, como la costumbre de los sefaradí. Y también los ashkenazim lo hacen. Pero mucha gente estudia o ve videos de Chabad o todo así, y piensa que todo el mundo es así, pero tiene que saber que esa manera no es correcta según la costumbre nuestra. ¿Okay? No es la manera correcta. Y hay que hacerlo. Hay que tratar de hacer las cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora vamos a pasar a lo más suculento. Ya comimos la ensalada, ya comimos lo más árido, ahora vamos a lo más, vamos a las carnitas. Pero kosher, ¿no? Hay carnitas kosher. Sí. Bueno, yo traje este libro que lo escribió, como les decía, el Rab Sansonovich, pero él lo trae muchas fuentes de Rab Jaime Volozhin, del principal discípulo del Gaón de Vilna, y trae cosas aquí extraordinarias. Entonces quiero leer algunos apartados para ir ahí culminando sobre lo que significa Hanukkah. ¿Okay? Hay un concepto en el judaísmo que es muy importante y que seguramente también lo han escuchado, y ese concepto es primordial entenderlo, y más en Hanukkah. Si que puedo bajar esto para verlo mejor, gracias, muy amable. Es el concepto denominado Mesirut Nefesh. ¿Qué es Mesirut Nefesh? ¿Sabes qué es Mesirut Nefesh? Sufrimiento. Wow, eso suena muy feo. El judaísmo nos exige sufrir. Pare de sufrir. No, es sacrificio. Mesirut Nefesh es, si lo tradujéramos de alguna manera, es entrega por una causa. Cuando tú te entregas por una causa, ese esfuerzo que tú haces por lograr un objetivo, eso se llama Mesirut Nefesh.
Mesirut Nefesh. Por ejemplo, tiene que bajar de peso, va al gimnasio, ¿verdad? Sufre al principio, llega a la casa, se toma 2 litros de coca, no hizo nada. Mesirut Nefesh es eso, o sea, es ese, sí, lo dijo él, bien, suficiente, pero esa sensación que tenemos cuando estamos iniciando una disciplina en nuestra vida o algo en nuestra vida, que sabemos que nos va a hacer bien, pero cuán difícil es. Ese sacrificio que hacemos, pero sabemos que el fruto, la consecuencia, lo que se va a originar de eso es algo positivo, pero aún así nos cuesta. Es la realidad de la vida. ¿Verdad? ¿Qué significa Mesirut Nefesh? Sacrificio personal, en nombre de Dios la Torah. Lo primero que nos viene a la mente cuando se oye hablar de Mesirut Nefesh es la situación de dejarse quemar en una hoguera o cualquier otra forma de entregar la vida por el amor al Creador. Desde los días de nuestro patriarca Abraham, que hemos venido estudiando en estas últimas semanas, ¿recuerdan? Hasta el reciente genocidio nazi, en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha pasado, los judíos han entregado la vida por sus creencias religiosas. La necesidad de exhibir este tipo de Mesirut Nefesh sería algo muy raro en nuestros días. Gracias a Hashem, en la actualidad la mayoría de los judíos tienen la libertad de observar la Torah a su antojo. Tanto así que muchos ni lo quieren hacer. Sin embargo, eso no significa que no se pueda practicar el Mesirut Nefesh en nuestros días. Si bien morir por Mesirut Nefesh ya no es necesario, vivir con Mesirut Nefesh sigue siendo muy posible y en ciertos aspectos incluso de manera más desafiante. Por eso cuando la persona me dice es que yo vivo lejos de la Torah, es que me es difícil estas cosas, es que no es fácil, es que es complejo, es que se me dificulta, eso es Mesirut Nefesh y eso es lo que tiene mérito delante de Dios. Ustedes toman un auto o toman el metro o toman un coche, toman el metro, toman un Uber, toman lo que quieran, ya 1 hora o hora y media, depende del tráfico, ahí tienen vida judía, tienen kashrut, tienen cosas para vivir el judaísmo. Yo puedo caminar 10 horas, 50 horas y no encontrar nada a mi alrededor. ¿Ok? Donde yo vivo no hay nada. ¿Verdad? Entonces ustedes se quejan de los precios de las cosas kosher. Yo me quejo de que no hay kosher. Y no es fácil. Los que me conocen, perdonen que ponga de ejemplo, saben que yo como muy poquito por mi situación de salud. Entonces, yo con cualquier cosa, ya. Pero tengo una esposa, tengo un hijo, tengo... ¿verdad? Que si dice, tal cosa, no hay kosher. Tal cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Seamos creativos. Bueno, Baruch Hashem hay muchas cosas que se han podido hacer cada vez mejor. Entonces, ¿qué es vivir con Mesirut Nefesh? Entonces, hubo una gran luminaria hace 200 años. Hace 200 años atrás, quiero que... Ya voy a acabar, yo sé que soy aburrido, lo sé, discúlpenme. No quisiera hacerlo, pero me pagan por esto. Entonces, hace 200 años, y ustedes pagan por esto, peor son ustedes. Como acá en la universidad, ¿no? Pues no me importa lo que dice el profesor, usted está pagando. El problema no es el profesor. Hace 200 años atrás, el judaísmo vivió un momento de crisis. Una crisis tremenda, complicada. Un momento en que de verdad hubo una fractura en el pueblo judío que hasta nuestros días no se ha podido superar. Hace 200 años atrás nació lo que se llama la Ascalá, el iluminismo. ¿Qué es la Ascalá? Es un movimiento en el cual se puede ser judío sin vivir las mitzvot, se puede ser judío de identidad judía, pero sin practicar la Torah. O sea, hasta hace 200 años atrás no había eso. El judío era judío. ¿Quién creó esto? ¿O quién permitió esto? ¿O quién dio aliento a esto? Un personaje histórico que se llama Napoleón. ¿Okay?
Napoleón fue el primero que emancipó a los judíos. Pero no es una clase de historia judía. Entonces el judío sale del gueto en Europa y todo lo demás y se encuentra con que puede hacer ahora muchas cosas que durante siglos no pudo y comienza un proceso de alejamiento de la fe judía. Pero donde hay mucha oscuridad se levanta una gran luz. Hace 200 años atrás, cuando eso comenzó a pasar y los judíos comenzaron en grandes cantidades a alejarse de la fe judía, surgió una figura que hasta nuestros días sigue influyendo el judaísmo y que es una figura que cambió la historia judía, que es el famosísimo Baal Shem Tov, Rabbi Israel Ben Eliezer, ¿ok? El Bench. Baal Shem Tov nació en lo que hoy sería Ucrania, en estos lugares donde está la guerra, y comenzó una revolución espiritual de reavivar el judaísmo. Como todo líder judío, tuvo sus contradictores. El más grande contradictor del Baal Shem Tov fue el Gaón de Vilna, que le hizo un jerem a todos sus seguidores, que es un jerem, es decir, es palabras más, palabras menos, es una palabra no judía, pero para que la gente lo entienda, una excomunión, execrarlo, es decir, apartarlo de la comunidad judía. Ahora, ¿por qué le hizo el jerem? Es tema de otra clase muy larga. Pero el punto es que el Baal Shem Tov cambió el mundo judío. Ya viéndolo en perspectiva, revolucionó el mundo judío. El Baal Shem Tov explica que se puede actuar con Mesirut Nefesh hasta en las situaciones más cotidianas. Dice el profeta Malaquías 3:18. Entonces retornarás y verás la diferencia entre el justo y el malvado. A la gente le encanta este paso. La diferencia entre el Sadik y el Rasha. Entre el que sirve a Hashem y el que no lo sirve. El principio del versículo habla de la diferencia entre un justo y un malvado. Pero entonces, ¿a quién se refiere cuando concluye hablando del que sirve a Hashem y el que no lo sirve? La Gemara explica más de Hagigá. Entonces, ¿qué es el malvado? Digan esto. ¿Qué es el que no lo sirve? Perdón. Malvado ya sabemos quién es el malvado. ¿Quién es? Entonces verá la diferencia entre el justo y el malvado, el que sirve a Hashem y el que no lo sirve. ¿Quién es el que no sirve a Hashem? El que no conoce, el que un extraño. Podríamos pensar eso, pero mira lo que dice la Gemara. El que no lo sirve es aquel que repasa lo estudiado únicamente 100 veces. Solamente repasa 100 veces lo que estudió, nada más. Ese no le sirve. Mientras que el que le sirve a Hashem es quien lo repasa 101 veces. El que lo repasa 100, dice, no le sirve. El que lo repasa 101, ese sirve a Hashem. Silencio en la sala. ¿Pero a qué se refiere? ¿Pero por qué se refiere a la persona que únicamente repasa 100 veces lo que ha estudiado como el que no le sirve? Explica el Tania, el famoso Tania, que ustedes llamarán Tania del Admur Hazaken, que durante la época de los Amoraim, o sea, los sabios que a veces mencionaban en el Talmud, los alumnos repasaban su estudio 100 veces. Al que seguía esta norma se le consideraba como un hombre que no sirve a Dios. Independientemente de su éxito, por otro lado, la persona que hacía un repaso adicional demostraba que para ella el estudio de la Torah no era una cuestión de seguir una rutina mecánica. No era algo mecánico. Ese repaso adicional demuestra que su estudio era en nombre de Dios, Leshem Shamaim, y por eso merecía el título del que sirve a Dios. Es decir, hay niveles para el servicio a Boreolam. Entonces, servir a Dios de una manera mecánica es un problema. Por eso ustedes ven personas, inclusive rabinos, que les puedo decir, que sus hijos se alejan de la Torah. Barminan. Y una de las cosas es ese servicio mecánico a Dios. Siempre lo mismo. Entonces, una vez
Yo fui a un congreso de rabinos, espectacular congreso de rabinos, es una cosa genial. Hay un panel con varios rabinos. Hay un rabino al que yo admiro mucho. En el panel era hablar del trabajo comunitario, de cómo incentivar la asistencia a la sinagoga y todo lo demás. Entonces este rabino habló y le preguntaron por qué él había sido tan exitoso. Lleva, porque sigue trabajando, más de 50 años trabajando en una misma Keilah. Y generalmente en América Latina los rabinos no duran mucho en las comunidades, pero este ha durado muchísimo. Entonces, una de las cosas que dijo que a mí me impactó es esto que estamos hablando. Dijo, mire, yo en mi trabajo todos los años miro qué nuevo hacer en las actividades, en las fiestas, qué nuevo, cómo incentivar, qué nuevo estudiar, qué nuevo brindar a las personas, para que las personas vean, hay algo nuevo por descubrir, hay algo nuevo por aprender, hay cosas más allá. Y Baruch Hashem, el judaísmo siempre, ¿cuándo podemos decir que ya terminamos todo? Nunca. Entonces por eso, por ejemplo, yo traerles este libro hoy. Puedo coger un libro de lo que está aquí, leer lo que está ahí, no, pero que ustedes lo vean, que ustedes lo acaricien, que ustedes lo huelan y digan, bueno, que no entiendan una que otra palabra. Eso es, siempre hay. Y que pronto todos lo puedan leer y entender y estudiar y comprender y aplicar en su vida. ¿Verdad? Esto es, y este libro, y aquí dice, y esto dice, y así, van. Siempre hay cosas novedosas, no puede ser algo mecánico. Aumentarle al mandamiento. Sí, o sea, hacerlo más bello, armarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo? Siempre hay maneras. ¿Por qué una de las razones o de las causas más comunes del divorcio cuál es? Que el matrimonio se vuelve mecánico. Lo mismo, la misma cosa, aquí, acá, la rutina, porque es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Ya, la vieja y el viejo. Te amo. Shabbat shalom. Aquí, toma, te traigo un regalo. Así, qué sorpresa. Lo mismo de todos los viernes. Okay. No, hay que ponerle color a la vida. Creatividad. ¿Okay? Entonces, es importante. Lo digo para mí, no para usted. Me lo digo a mí mismo porque yo también. No crean, en todos lados se cuecen habas, decía mi abuela. Entonces, mira, vamos a ver, vamos a hacerlo de esta manera, esto aquí, esto acá, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué lo comemos aquí? Claro, todo dentro del marco de la Torah y la halajá, no haciendo cosas raras. No vamos a hacer Shabbat en el avión, no. Todo esposo y esposa. Muy bien. Entonces, la esencia del Mesirut Nefesh es entregarse en cuerpo y alma por amor a Dios. No significa que debamos sacrificar la vida, más bien vivir una vida con Mesirut Nefesh es esmerarse en el cumplimiento de las mitzvot con devoción y entusiasmo. Y esa es la revolución del Baal Shem Tov. Ahí fue donde nacieron los famosos hasídicos. De la palabra hasid significa el que hace las cosas con ¿qué? Con hesed, con bondadoso, con bondad, pero también con alegría. El que no solamente, el que hace la mitzvah como tiene que ser de una manera correcta, pero le pone alegría a la mitzvah. Y duet a Hashem besimcha, bo lefana viraná, sirvan a Dios con alegría. No, qué difícil ser judío, qué complicación levantarse a las 5 de la mañana, a venir a rezar y ver las mismas caras siempre, y el mismo café, los mismos con las mismas. Solamente con decirlo ya dio sueño. Por eso, Rabino está hablando mucho, ya tengo sueño, Rabino, termine de hablar, por favor. No va a terminar. Ahora de maldad no va a terminar. Entonces, partiendo de esta definición, vemos que muchos de nuestros logros no contienen sino una pequeña pizca de Mesirut Nefesh, mientras que otros actos, aunque aparenten ser menos impactantes, tendrían que ser resultado de un gran sacrificio personal. ¿Ok? Entonces, para culminar con una idea,
Entonces aquí el Rab explica lo que yo comencé a hablarles un poco en Shabbat, pero ya es tarde. Vamos a ver más tarde mañana, de qué es un milagro, ¿ok? ¿Se acuerdan que estuvieron Shabbat un poquito en la tarde? En plan, entonces él empieza a explicar un poco mejor lo que significa un milagro. Entonces, la perspectiva judía sobre la guerra contra los griegos, la naturaleza y los milagros. ¿Ok? Entonces, Besrat Hashem, mañana continuamos con esto, ¿les parece? Ya son las 9. Vamos a rezar al ¿les parece? ¿Ya está el Minyan? ¿Está el Minyan? No, está. Bueno. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.